Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío, para que le descubras cómo mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo. Todo le contarás cuanto has visto y admirado y lo que has oído. La Virgen, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, del dueño del cielo y de la tierra, se sometió al obispo, que en ese entonces era Fray Juan de Zumárraga. Era necesaria su aprobación para realizar su voluntad. Era a él, cabeza de la Iglesia, a quien María tenía como destinatario del mensaje. Él era quien tenía que aprobar el construirle la casita sagrada, el templo, en el llano del Tepeyac. Al someterse la Virgen de Guadalupe a la autoridad del obispo, al mismo tiempo se confirmaba que se sometía a la cabeza de la Iglesia, que al final es su propio Hijo Jesucristo. Es muy claro, la Virgen de Guadalupe es madre de la Iglesia, forma Iglesia. María quería una casita sagrada en ese lugar del Tepeyac, pero, como decíamos, era precisa al señalar que la quería en el llano, que de alguna manera significa en la raíz del cerro, es decir, en lo que para los indígenas era lo que estaba bien fijo, lo verdadero, lo perenne, lo que estaba bien fundamentado. Todo esto significaba la raíz. Con maestría la Virgen de Guadalupe toma las cosas valiosas de la mentalidad indígena para darles plenitud. Esto no es un sincretismo, ni está suplantando el antiguo templo pagano dedicado a la diosa Coatlicoetonantzin, ni está aceptando alguna idolatría, sino que es algo nuevo, tomando las cosas buenas y positivas, verdaderas y trascendentes de la cultura religiosa indígena, purificándola y dándole plenitud en Jesucristo. Además, el hecho de pedirlo en el llano también significaba la apertura universal y así facilitar el encuentro con los demás. Y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello en verdad te enriqueceré, te glorificaré, y mucho de ahí merecerás, con que yo retribuya tu cansancio, tu servicio, con que vas a solicitar el asunto al que te envío. Ya escuchaste, hijo mío el menor, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. La Virgen de Guadalupe manifestaba una promesa al agradecer y pagar todo el servicio que desplegaría Juan Diego. Te glorificaré. Nimitzcuiltonos, nimitlamashtis. Los dos verbos usados significan una dicha y felicidad no ordinarias, que constituyen la misma vida de Dios. Así, de esta manera tan sublime, la Señora del Cielo envía a Juan Diego como su mensajero ante la cabeza de la Iglesia en México, el obispo Fray Juan de Zumárraga. La Virgen dio su aliento y su palabra, pero buscó la colaboración de un humilde laico, que pusiera todo su esfuerzo, todo lo que estuviera de su parte. La Virgen de Guadalupe nos ayuda a ser portadores de la verdad, pero requiere también de nuestro esfuerzo, lo que está de nuestra parte realizar. La Virgen de Guadalupe tendría todo el poder de aparecerse directamente ante el obispo y lograr que se cumpliera su voluntad. Sin embargo, buscó la participación de un hombre humilde, sencillo y obediente para que se cumpliera su voluntad. Ciertamente, este es el tiempo de la participación del laico en la Iglesia, en la cultura de la vida. Es el tiempo de que el laico haga lo que esté de su parte en esta historia humana que con la intervención de Dios por medio de María se convierte en historia de salvación. E inmediatamente en su presencia se postró. Le dijo: Señora mía, niña, ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra. Por ahora te dejo, yo,
tu humilde servidor. La contestación de Juan Diego fue dulce, tierna y amorosa. Con la clásica cortesía indígena, Juan Diego llamaba a la Madre de Dios Niña mía. A un español de la época no se le hubiera ocurrido jamás llamarle así. Juan Diego se manifestó con muy buena disposición, fiel y humilde para llevar el mensaje al supremo sacerdote de México, un mensaje venerable. Este fue el sí de Juan Diego, que en María se transformaba en el servidor de Dios, como si tomara las mismas palabras de ella. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. El humilde Juan Diego se dispone a desempeñar su misión, ser el mensajero de la Madre de Dios, ser el humilde servidor de la Niña del Cielo. Luego vino a bajar para poner en obra su encomienda. Vino a encontrar la calzada, viene derecho a México. Cuando llegó al interior de la ciudad, luego fue derecho al palacio del obispo, el cual muy recientemente había llegado, el gobernante sacerdote. Su nombre era Don Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco. Juan Diego fue solícito en cumplir su misión, por lo que fue derecho a ver al obispo. Esto de ir derecho, de alguna manera también significaba en el orden espiritual, en el orden de la fe y en el orden del buen ánimo que suscitaba este envío. Era un ir derecho por el buen camino. Era un ir derecho en la vida. Era una rectitud de intención y de proceder. Era un cumplir rectamente la voluntad de Dios. Como ya habíamos dicho, el 2 de septiembre de 1530, el Papa Clemente VII había aceptado y confirmado el nombramiento de Fray Juan de Zumárraga como obispo de la Ciudad de México, por lo que desde esa fecha Zumárraga era obispo electo. Por lo tanto, se aprobaban sus obras en forma retroactiva, es decir, que desde este momento se aceptaba todo lo que él hubiera hecho desde su nombramiento, que fue el 12 de diciembre de 1527. Zumárraga llegó a México en 1528 y sería consagrado hasta el 1533. Es interesante la precisión histórica cuando el Nican Mopogua señala sobre el obispo, el cual muy recientemente había llegado. Para Juan Diego no sería nada fácil entrevistarse con el obispo, Fray Juan de Zumárraga, y mucho menos convencerlo. Zumárraga era un hombre sumamente recto, humilde y exigente, que, como hemos visto, había tenido que afrontar tremendas divisiones y problemas, tanto en la misma península ibérica como ahora en su misión como obispo de México. Sus mismos paisanos dieron un terrible testimonio, plagado de discordias y hasta el intento de acabar con el prelado, y con ello se había llegado a la excomunión de los miembros que sustentaban el poder civil, así como el entredicho de su propia diócesis. Si bien las cosas iban mejorando para el año 1531, al ir llegando poco a poco los miembros de la segunda audiencia, se vivía todavía un clima de robos, vejaciones y violaciones. Incluso Zumárraga todavía sufrió la humillación de recibir la orden de presentarse ante la corona española para defenderse del sinnúmero de acusaciones y cargos que habían sido elaborados y fabricados en su contra, defensa que haría en 1532. Así que no era de extrañar la gran prudencia que debía tener el obispo. Además, Zumárraga no era para nada crédulo y no simpatizaba del todo con el cúmulo de imágenes, devociones populares y supuestas apariciones que también en ese tiempo pululaban en el viejo mundo. Su actitud ante la religión india era como la de los primeros misioneros, es decir, de total rechazo a la esencia de las creencias religiosas, que para ellos simplemente eran un montón de ídolos engañadores diabólicos. Asimismo, comulgaba con los demás religiosos en la paternal labor de liberar el alma de los pobres indígenas.
Un ejemplo de esto fue cuando en junio de ese mismo año de 1531, es decir, apenas 5 meses antes de recibir a Juan Diego, Zumárraga había enviado una carta al capítulo general de su orden en Tolosa, en donde se preciaba de haber arrasado templos e ídolos con cuanto había podido. Informaba: 500 templos de ídolos derribados por tierra y más de 20,000 figuras de demonios que adoraban han sido hechas pedazos y quemadas. Pero para la Virgen de Guadalupe era sumamente importante que fuera el obispo quien aprobara su voluntad. Tenía que ser él, pues el obispo era quien representaba al verdaderísimo Dios, Cristo en la tierra, y por lo tanto era a quien ella se sometía, de modo que, aunque no iba a ser nada fácil de convencer, exige que no se le ocultara nada, ya que el mensaje le pertenecía a él. Esta situación también confirma la veracidad de la aparición y de su mensaje, que no viene de mano humana y que para Dios ningún obstáculo puede bloquear la verdad. Al contrario, es cuando más nítidamente se confirma su intervención. Y en verdad, esto no iba a ser nada fácil para Juan Diego, pues para cualquier español, más aún para cualquier cristiano, una teofanía o mariofanía que hubiera experimentado un recién converso con características de elementos indígenas que pedía un templo a la Madre de Dios precisamente en el lugar cercano donde había estado el ídolo de la Madre de los dioses paganos, tenía que suscitar un gran recelo y ser a priori tachada de invención satánica para paliar la idolatría, como la calificaría posteriormente Fray Bernardino de Sahagún. Sin embargo, Juan Diego fue a cumplir su misión con el candor de creer que lograría el éxito inmediato, pues quien lo enviaba era nada menos que la Madre de Dios. Y en cuanto llegó, luego hace el intento de verlo. Le suplica a los que le sirven, a sus criados, que vayan a decírselo. Después de pasar largo rato, vinieron a llamarlo cuando mandó el señor obispo que entrara. Y en cuanto entró, enseguida ante él se arrodilló, se postró. Luego ya le descubre, le comunica el precioso aliento, la preciosa palabra de la Reina del Cielo, su mensaje, y también le dice todo lo que le había maravillado, lo que vio, lo que escuchó. El humilde y obediente Juan Diego llegó a la casa del obispo y le pidió a los servidores y ayudantes que le avisaran que traía un mensaje para él. Pero estos, al verlo tan pobre y humilde, simplemente lo ignoraron y lo hicieron esperar por largo tiempo. Una de las grandes virtudes de Juan Diego, y que se acrisoló, fue su infinita paciencia. Él estaba dispuesto a cumplir con su misión, así que esperó todo lo necesario, hasta que por fin le avisaron al obispo, y éste pidió que lo trajeran a su presencia. Juan Diego entró y se arrodilló ante él. Inmediatamente le comunicó, con ayuda de un traductor, todo lo que admiró, contempló y escuchó. Le dijo puntualmente el mensaje de la Señora del Cielo, la Madre de Dios, a lo que le había enviado y cuál era su voluntad. Con esto le descubre un cofre de inmensos tesoros espirituales. Juan Diego le comunicó el mensaje y lo que admiró con la más exacta de las precisiones, dada su ejercitación de la memoria. Pero el obispo, habiendo escuchado todo su relato, su mensaje, como que no mucho lo tuvo por cierto. El obispo le respondió, le dijo: «Hijo mío, otra vez vendrás, aún con calma te oiré, bien aún desde el principio miraré, consideraré la razón por la que has venido, lo que es tu voluntad, lo que es tu deseo». El obispo escuchó incrédulo las palabras de Juan Diego, juzgando que era parte de la imaginación del indio, máxime que era un recién convertido. Además, era inaudito que le pidiera el construir un templo,
y nada menos que cerca del lugar donde había estado aquel templo pagano dedicado al ídolo de la diosa Cuatlicuetonantzin. Y aunque le hizo muchas preguntas acerca de lo que había referido, y captó que era constante y claro su mensaje, de todos modos no dio mucho aprecio a sus palabras, así que lo despidió, si bien con respeto y cordialidad, pero sin darle crédito a lo que le había dicho. El obispo se tomaría un tiempo para reflexionar sobre sus palabras. Salió el indio de la casa del obispo muy triste y desconsolado, tanto porque se dio cuenta de que no se le había dado crédito ni fe a sus palabras, como por no haber podido fructificar la voluntad de María Santísima. Su misión había sido un rotundo fracaso. Salió. Venía triste porque no se realizó de inmediato su encargo. Luego se volvió, al terminar el día. Luego de allá se vino derecho a la cumbre del cerrillo. Y llegó delante de ella, la reina del cielo, allí cabalmente donde la primera vez se le apareció. Allí lo estaba esperando. Juan Diego regresó al cerrillo, al mismo punto en donde se le había aparecido la Madre de Dios. El humilde indígena estaba tremendamente triste. El fracaso llenaba todo su ser. Con candor había creído que de manera inmediata se le iba a creer que la Virgen le hablaba y que le había encomendado el dar este mensaje al obispo por venir nada menos que de la Madre de Dios. Terminarse el día y entrar la noche sugiere en el relato esta atmósfera de tristeza y de dolor. Además, nos permite entender que Juan Diego vio a la Virgen desde la mañana cuando salía el sol. Para atender a este envío, la mayor parte del tiempo pasó esperando y sin probar bocado, tenso y ansioso ante la importante entrevista. Era una humillante situación. Sin embargo, Juan Diego se guardaría todo esto. No le diría a la Virgen nada de su sufrimiento y su sacrificio. Al modo indígena se guardó el sufrimiento. No torció o desvió su camino, fue derecho al cerrillo. Al llegar hasta la cumbre encontró el consuelo de contemplar nuevamente a la Reina del Cielo, que con ternura lo estaba esperando, como verdadera madre. Ella siempre nos espera, está pendiente de nosotros hasta que lleguemos. Y en cuanto la vio, ante ella se postró, se arrojó por tierra, le dijo: «Patroncita, señora, reina mía, hija mía la más pequeña, mi muchachita, ya fui a donde me enviaste a cumplir tu venerable aliento, tu venerable palabra. Aunque difícilmente entré a donde es el lugar del gobernante sacerdote, lo vi, ante él expuse tu venerable aliento, tu venerable palabra, como tú me lo mandaste. Me recibió amablemente y con atención escuchó, pero por lo que me respondió, como que su corazón no lo reconoció, no lo tuvo por cierto. Me dijo: «Otra vez vendrás, aún con calma te escucharé, bien aún desde el principio veré por lo que has venido, lo que es tu deseo, lo que es tu voluntad, bien en ello miraré». Según me respondió, que piensa que tu venerable casa divina, que quieres que aquí te hagan, tal vez yo nada más lo invento, o tal vez no viene de tus venerables labios. Juan Diego entendió que el obispo pensaba que le mentía o que fantaseaba, sin querer ofender ni manifestar alguna frase en contra del obispo o de sus sirvientes. Estamos ante uno de los más profundos detalles de la cortesía indígena que desde niños aprendían de la esmerada educación que recibían. Con detalle lo tenemos en los sabios conceptos indígenas que integran los testimonios de la antigua palabra, en los que se dice: si alguien a algún lugar te envía, si allá solo eres reprendido o se hablara detrás de quien te envió, no por eso vendrás enojado.
No en tus labios, no en tu boca vendrá prendido lo que así te ocurrió, lo que te hizo sufrir el haber ido. Y cuando hayas regresado, si luego te pregunta el que te envió, si te dice, ¿cómo te fue allá a donde fuiste? Luego, con buenas palabras le contestarás, solo con suavidad. No jadearás, no luego así le dirás lo que así te afligió. También Jerónimo de Mendieta recogió esta enseñanza indígena. Si alguno te enviare con mensaje y el otro te riñe, o murmurare, o dijere mal del que te envía, no vuelvas con la respuesta enojado, ni lo des a sentir. Preguntado por el que te envió cómo te fue allá, responde con sosiego y buenas palabras. Juan Diego demostraba una sensibilidad india que conmovía, una humildad y sencillez que manifestaba su corazón adolorido. Juan Diego no podía quejarse ante la Señora del Cielo, ya que la ofendería, pues fue ella quien lo mandó a esta misión. Por ello, suavizaba los sucesos que le hirieron, pues no quería que pudiera surgir ninguna sospecha de reproche contra ella, y trataba de explicar el fracaso a su ineptitud, y suavizó la misma actitud del obispo Zumárraga.